Bien, perfecto. La semana pasada lo que nosotros estuvimos estudiando fue el modelo vista controlador. Y con ese tema nosotros finalizamos completamente la parte de interfaces gráficas y casi damos por terminado nuestra sección de programación orientada a objetos. Si recordamos el viaje de los datos, nosotros ya vimos lo que pasa en la interfaz, sea a través de terminal o sea una interfaz con ventanas y botones, con componentes, y lo que está ocurriendo en memoria RAM. Ya tenemos la vista, ya tenemos el modelo e incluso ya tenemos el controlador. Lo que nos falta estudiar de la parte del viaje de los datos es precisamente la persistencia. Es decir, a dónde se van a almacenar los datos cuando no van a estar en memoria principal. Y es que nosotros recordemos que el problema que tiene la memoria RAM es que al apagar el equipo o salir del programa, todos nuestros cambios se eliminan. Entonces, toca ver la parte de persistencia y nos vamos a centrar nosotros en persistencia con bases de datos. Para la parte de archivos de texto, ¿ok? Para la parte de archivos de texto, si ustedes recuerdan, habíamos creado un modelo donde se llenaban los datos en un archivo, pero cuando nosotros creamos el programa no lo tenía, el programa no lo tenía implementado. Si ustedes se acuerdan de esa parte que nosotros lo estuvimos viendo. Entonces, esta agenda 3, ¿ok? Esta agenda 3, vamos a correr, claro que sí. Zul ya tiene agregado en la interfaz, pues las opciones de cargar personas o guardar personas en la base de datos. Si yo le doy listar, no tengo absolutamente a nadie, pero si yo le doy cargar, contactos agregados desde un archivo TXT y esos contactos, pues ya los podemos ver aquí. Tenemos a María, tenemos a Pedro, tenemos a CC y tenemos a SSS. Ahora yo le puedo dar agregar una persona. Vamos a agregar a Ana Díaz, ¿ok? Número de persona 23, jornada vespertina. La agregamos con éxito y nosotros la podemos ver aquí. Pero si nosotros finalizamos la aplicación y la volvemos a cargar, ¿okay? Obviamente en memoria RAM nosotros no tenemos a nadie aún. Si yo le doy cargar las personas que tenga dentro del archivo de texto, me van a aparecer todas, pero yo nunca guardé cambios en persistencia cuando agregué a Ana. En cambio, si yo vengo acá y agregamos otra vez a Ana Díaz, ¿okay? A Ana Díaz con el número 23, bien, perfecto. Nosotros podemos ver que funciona, que se ha agregado en nuestro array list, pero no está en persistencia. Cuando yo le doy guardar personas, yo guardo dentro de la agenda. De esta manera, cuando yo ahora vuelvo a cargar el proyecto, ¿ok? Cuando borre el proyecto y ya solicito que se haga una carga desde el archivo de texto, yo ya puedo verla a ella porque se ha guardado en persistencia. Los métodos ya los conocíamos. Si ustedes se acuerdan, nosotros ya teníamos los métodos. Lo único que hicimos nosotros acá fue dentro del archivo Agenda 3, le agregamos al listener, a los menús, el listener de mandar a llamar a esos métodos. Y es que cuando la persona decía guardar personas, ¿ok? Creábamos un texto guardando personas en la base de datos y dentro de nuestro modelo solo mandábamos a llamar guardar archivo. Es la parte mucho más sencilla porque nosotros ya tenemos el array list de aquí y lo mandamos a guardar. Para la parte de cargar, pues también es exactamente igual. Dentro de contactos, cargar desde archivo. Y nosotros cargábamos en el modelo esa información. Es la ventaja de la modularidad que nos da a nosotros la programación orientada a objetos. Contactos, 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 directorio, ok. Vamos a abrir directorio para los que no estuvieron
o para los que no se acuerdan de qué fue lo que hicimos aquí, nosotros dentro de directorio teníamos agregar persona, mostrar contactos y teníamos estos métodos, guardar en archivo, ¿ok? Guardar en archivo y tenemos acá cargar en archivo. Guardar en archivo toma del array list, ¿ok? Toma la información del array list y lo mete en este archivo de texto, y cargar lo que hace es que agarra del archivo de texto y lo mete en este array list. Y como en la interfaz gráfica el JList se llena desde este array list, pues es completamente transparente. No necesitamos estar haciendo más cambios. Pero bien, la parte de manipulación de archivos de texto ya la tienen, no tienen ningún problema con ella. La parte de bases de datos, pues nos va a tomar un poquito más de trabajo y es a lo que nos vamos a dedicar hoy, mañana. ¿Okay? Yo tengo pensado que ya con 2 días podemos abarcar este contenido. Entonces, vamos a darle a la memoria el acceso a poder manipular una base de datos. Ustedes están acostumbrados a utilizar un sistema gestor de bases de datos. Llámese Oracle, llámese PostgreSQL, llámese Microsoft SQL Server, llámese MySQL. Ustedes tienen un servidor en el que ustedes se conectan mediante un localhost. Generalmente, algunos ya se conectarán mediante una dirección IP o le dan directamente el dominio del server, se loguean con un usuario y una clave y pueden comenzar a utilizar las bases de datos dentro de ese servidor de bases de datos. Nosotros, para aplicaciones de escritorio y aplicaciones celulares, podríamos hacer lo mismo. Podríamos hacer que nuestra aplicación, teniendo una conexión a Internet, obviamente, se conecte con el servidor. Pero no lo vamos a hacer de esa manera. Eso lo hacen ustedes en la siguiente clase. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a tomar un gestor de bases de datos local. Y para ello vamos a utilizar SQLite. SQLite es un sistema gestor de bases de datos que funciona con bases de datos relacionales de manera local. Es sumamente ligero y es portable. Eso nos da a nosotros la ventaja de que no importa en qué lenguaje estemos programando, nosotros podemos utilizar SQLite con una base de datos relacional. Pero, ¿cómo pegamos nosotros Java con SQLite? Para eso, nosotros vamos a utilizar un conector. Vamos a ocupar una clase que nos devuelva a nosotros un objeto que nos permita conectarnos con esa base de datos. Y para ello nosotros tenemos JDBC. JDBC es una librería de Java que me permite a mí conexiones con múltiples sistemas gestores de bases de datos. Entonces, agregando estas dos cosas a nuestra aplicación, nosotros logramos persistencia no en archivos de texto, como ya se vio en la agenda que teníamos, sino que en una base de datos, que de momento ustedes solo están utilizando bases de datos relacionales. Y es que de nuevo, acordémonos que el problema que teníamos es que nuestros programas funcionaban hasta que nos salíamos. Hasta que nos salíamos del programa, se apaga la máquina, porque todo lo que estaba en memoria RAM ya no está indexado por el sistema operativo. Entonces, el recolector de basura, en cuanto usted cierra la aplicación, marca como disponible todos espacios de memoria donde estaban los arrays. Entonces, cuando termine el programa o cuando hay un corto de energía, toda la información se pierde. Eso nos ha obligado todas estas décadas, desde que existe la programación, a poder contar con mecanismos de persistencia, que es guardar los estados de los modelos para poder utilizarlos siempre en nuevas implementaciones, en nuevas ejecuciones, sin tener que estarlas cargando desde cero. Porque ahorita nosotros creamos un programa y para inicializar algo, hacíamos las inserciones directamente. No es como que contábamos con un lugar persistente donde solo teníamos que dirigirnos para obtener la data. Entonces, si nos acordamos del viaje de los datos, nosotros tenemos nuestra interfaz y obviamente pasamos de la interfaz
al modelo y del modelo a la interfaz. Y ese juego se da en memoria RAM. Ya vimos que podemos pasar de la memoria RAM a un archivo de texto y podemos leer de un archivo de texto y cargarlo en memoria RAM. Lo único que a nosotros nos faltaba por experimentar, por ver, por desarrollar, es de la memoria RAM mandar la información a una base de datos y desde una base de datos obtener la información para cargarla en memoria RAM. Spoiler, es sumamente sencillo y el mecanismo es exactamente igual. Yo tengo una fuente, leo desde esa fuente, mando la información a esa fuente. Yo tengo una fuente, mando la información a esa fuente y yo leo desde esa fuente. Realmente no es complicado. Lo único que tenemos es en todo momento estar pendientes y tener atención de lo que estamos haciendo. Entonces, para no utilizar archivos de texto y dado que ustedes están trabajando de momento solo con bases de datos relacionales, pues nuestra solución de persistencia va a ser precisamente el uso de bases de datos relacionales. Recordémonos que una estructura de datos organiza la información y me permite recuperarla y la mantiene ahí. Eso es la estructura de datos. Las estructuras de datos en bases de datos pues son las tablas. Están compuestas por filas, que son tuplas, y columnas, que son los campos de estas tuplas. Entonces, esa estructura de datos nosotros ya la hemos visto, que al final no es más que una lista de tuplas. Y en eso nos vamos a basar. Cuando nosotros hacemos una consulta a la base de datos, pues lo que vamos a tener es una lista de registros, es un conjunto de registros. Lo único que tendríamos que hacer es agarrar los registros de la tabla y colocarlos en la estructura de datos homóloga que vamos a manejar en memoria RAM. Y como solución de bases de datos, pues vamos a utilizar SQLite porque es ligera, es eficiente, es rápida. Lo único que SQLite no tiene una interfaz gráfica. Con SQLite nosotros únicamente nos vamos a conectar utilizando el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de manipulación de estructuras. Create database, alter table, drop database y el CRUD, pues create, insert, update y delete. Bien, SQLite es una base de datos sin servidor que guarda todo en un único archivo, pero está cifrado. Es ideal para aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles y nos evita el tener que estarnos conectando a un servidor en la nube, nos evita entonces tener que acceder a la parte de conexión a red. La base de datos será parte del proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a importar como librería SQLite y vamos a agregarle al proyecto la base de datos. Entonces, la base de datos va a existir dentro de la aplicación. Y eso ustedes ya están acostumbrados a verlo en el día a día. ¿Por qué es la mejor opción? Primero, porque es ultra ligera. Segundo, porque no necesitamos complicarnos con conexiones a red. Tercero, porque crea una base de datos y adentro crea las tablas. En los servidores nosotros tenemos diferentes bases de datos y cada base de datos tiene sus propias tablas. Acá la base de datos de la aplicación va a ser única, un solo archivo. Por muchos años se ha estado utilizando para proyectos de escritorio y aplicaciones móviles. Y como es SQL, pues ustedes el lenguaje ya lo manejan. El cambio va a ser completamente transparente cuando en la siguiente clase ya se peguen a Oracle o a MySQL a través de un servidor. Alternativas similares, H2 Database está escrito en Java, es mucho más rápida que SQLite y tiene soporte para modo en memoria o persistencia. Es decir, no es que me voy a la misma memoria RAM, me permite un módulo como estructura de datos para poder verla en RAM directamente. Está escrita en Java, o sea, si estamos programando en Java, H2 Database está escrita en Java. Tenemos Apache Derby, es un motor relacional 100% en Java, pues está la gente de Apache detrás, es fácil de integrar y ya viene incluido en el JDK, pero la curva de aprendizaje, si se van a dedicar a Java, está bueno verla. La ventaja de SQLite es que es rápida
y es sencilla, también es mucho más fácil de implementar. HSQL Database es ligera y versátil, muy utilizada para pruebas unitarias y aplicaciones pequeñas, pero es para aplicaciones pequeñas. Si ustedes se dedican o tienen como iniciativa propia hacer un pequeño sistemita o se meten en otra tecnología, SQLite es para cualquier lenguaje, no solo para Java. Y si les permite su aplicación contar con una base de datos decente, rápida y va a ser compatible por si ustedes quieren acceder desde cualquier otro lenguaje, hacen una migración mientras tengan el archivo, no hay ningún problema. Bien, entonces, el puente entre mundos. ¿Cómo pasamos de UML a entidad relación? Porque nosotros todo lo que hemos estado viendo va para la memoria RAM. En cambio, entidad relación va para persistencia. Y es que esa era una de las ventajas que nosotros teníamos con la programación orientada a objetos si teníamos bases de datos relacionales. Y es que los diagramas de clases tienen una relación casi directa con el diagrama entidad-relación. Nosotros acá modelábamos objetos y comportamientos y aquí modelábamos entidades y las relaciones. Nosotros podíamos tener la tupla contacto y luego teníamos un arreglo de contactos, por ejemplo, un directorio, y aquí tenemos la tabla contactos, que es ese directorio. Acordémonos que la tabla, ¿ok? La tabla es una serie de tuplas, es una lista de registros. Pues aquí yo tengo el registro y la tabla lo que es un arreglo o es un array list de esa tupla. Entonces, la relación de los diagramas de clases al modelo entidad-relación es casi directa. ¿Por qué? Porque nosotros aquí utilizamos los campos que van a ser los atributos de este individuo de aquí. E incluso las entidades que aparecen acá son precisamente las clases que aparecen en el diagrama de clases. ¿Pueden diferir? Claro que sí. En el diagrama entidad-relación vamos a tener tablas transaccionales que nosotros podemos utilizar clases para simularlas directamente en el UML o no. Aparte, en UML nosotros podríamos agregar más clases. Si queremos colocar todas las clases para las interfaces gráficas, van a existir aquí, pero no van a existir acá. Acuérdense también que nosotros acá tenemos comportamientos, por lo cual también vamos a ver presentes interfaces y aquí esas cosas no van a existir. ¿Ok? Bien. Entonces, clase no podemos asociar a las tablas. Los atributos los podemos asociar a las columnas y cada objeto es un registro de esa tabla en el mundo entidad-relación. ¿Ok? Bien, eso ya lo hemos estado viendo, se enseñó en estructura de datos y como les dije, vamos a seguir hasta acá. Ahora, sí quiero hacer una pequeña aclaración. El objetivo de la clase no es centrarse en bases de datos. Entonces, no voy a invertir esfuerzos en estar viendo si sus tablas están correctamente normalizadas. No voy a invertir esfuerzos en ver si han creado los índices necesarios para aumentar la velocidad en las búsquedas y en los filtros. Nada que ver. Sí me interesa que la base de datos sea relacional y lo que a mí me interesa precisamente es que el modelo UML se vea reflejado en la base de datos de sus proyectos. No es que la entidad relación, la base de datos, va a ser una cosa y el modelo va a ser otra. Porque en el curso lo que estamos estudiando precisamente es esto de acá. Y lo estamos relacionando con esto. Entonces, nuestra mentalidad tiene que ser ir de aquí para acá. Pero como ustedes ya saben, bases de datos, van a querer ir de regreso, van a querer primero construir todo esto y luego ver cómo lo pegamos. Y si ustedes están viendo cómo lo pegan, van a limitar muchísimo el diagrama de clases.
porque como les dije, si bien es cierto, hay una relación entre ambas, este es mucho más completo que este de acá. Entonces, la intención es que ustedes cierren el diagrama de clases y luego vean el diagrama entidad-relación que se genera a partir de ese diagrama de clases. La cuestión es que las cosas se traslapan, porque ustedes van a ocupar llaves primarias, llaves foráneas, ya tienen que ir visualizando, ya las tienen que ir visualizando y por eso tienen que saber bases de datos. Pero no nos vamos a centrar en la base de datos, nos vamos a centrar en la aplicación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo modelamos las relaciones? En el mundo de la programación orientada a objetos, los objetos pueden contener a otros. Yo sé que la libreta es un array list de contactos. Las relaciones se van a manejar mediante composición o agregación, pero las tablas son planas. En el mundo de las bases de datos, estas tablas son planas. No hay una asociación. Lo que yo hago para poder simular una asociación es incluir llaves foráneas para luego hacer una consulta secundaria. Acuérdense que cuando mirábamos esta parte de acá, lo que nosotros hacíamos es que guardábamos objetos como atributos de una clase. Es decir, un objeto tiene adentro objetos. En bases de datos, una tabla solo tiene la llave foránea para que luego con esa llave yo vaya a buscar en la otra tabla. Por eso podemos facilitar, si no nos queremos complicar mucho, utilizando clasificadores. Eso lo vimos en UML y les dije, esto es muy importante, porque yo puedo decir que un patrón tiene muchos empleados. Estrictamente en programación orientada a objetos, yo puedo decir que aquí tengo un array list de empleados. Un patrón tiene adentro un array list de empleados, pero significa que el patrón tiene ese array list. Si yo utilizo un clasificador y el ID del empleado es una variable primitiva del tipo entero, lo que yo voy a tener aquí es un array de enteros. El patrón tiene entonces un array de entero, pero ¿cuál es la diferencia? Si él está guardando un array de empleados y yo ocupo saber la información del empleado, puedo directamente abrir ese objeto y con sus getter hacerme de la información. Por otro lado, si yo estoy utilizando el calificador y estoy teniendo un ID de llaves primarias, yo voy a tener que agarrar esta llave primaria y venir a buscar dentro de los empleados la información que me devuelva el objeto que coincide con ese ID para entonces poder mostrarlo. Y esa es una decisión de diseño que ustedes tienen que tomar. Yo puedo tener también una tercera tabla que se va a llamar empleados por patrón, donde yo voy a tener el ID del empleado y voy a tener el ID del patrón. Y esta es llave foránea, esta es llave foránea y la unión de estas dos llaves foráneas que sea mi llave primaria. Pero eso implica que esta tabla transaccional existe en el modelo entidad-relación y también yo tengo que tener la clase que tenga esa tupla, entonces voy a tener el array list de esa clase. Consideraciones de análisis y diseño. ¿Ok? Yo aquí tengo contacto, ID de contacto y tengo dirección. ¿Por qué? Porque usted puede tener varias direcciones para un solo contacto. Usted tiene, por ejemplo, un sistema de estos de entrega, de delivery de comida, y usted agrega varias direcciones. La dirección es un objeto independiente. La dirección existe. Pero dentro del contacto yo puedo guardar esas direcciones o yo puedo tener una tabla de direcciones y solo sacar el ID y que éste tenga un array de ese ID.
De nuevo, ¿cuál va a ser la diferencia? Que si yo tengo almacenada la dirección, yo no tengo que salirme del objeto para poder acceder a la información de cada dirección que está adentro. Pero si yo estoy guardando los ID, yo voy a tener que ir a hacer consultas para hacerme con el resto de información. ¿Bien? Perfecto. Ok. Entonces, rediseñamos el modelo. Para reducir la redundancia y facilitar la creación de las clases, se sugiere que utilicemos la tercera forma normal. Si un contacto tiene varios teléfonos, no usemos columnas repetidas. Creamos una tabla de teléfonos independiente y lo vinculamos para no estar cayendo en esto de tener que almacenar dentro de. Esa es una sugerencia, que todo lo tengan mínimo en tercera forma normal. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar un nuevo patrón de diseño. Ya vimos el modelo vista controlador, que lo que hacía es que dividía la vista del modelo y utilizaba un controlador como puente para estar moviendo de la interfaz a la RAM y de la RAM a la interfaz. El modelo vista controlador, nosotros lo estábamos utilizando en esta área de aquí. Ahora, para jugar o para movernos entre la RAM y la persistencia usando base de datos, vamos a utilizar un nuevo patrón de diseño que se llama Data Access Object. ¿Ok? ¿Es obligatorio utilizar el Data Access Object? No, no es obligatorio. Es un patrón de diseño. Hay muchísimos patrones de diseño para varias cosas en la industria del software. Yo lo estoy enseñando porque considero que es un estándar y me gusta bastante cómo protege los datos. Este patrón DAO me da una capa adicional de seguridad y viene obligatorio con el patrón. Y lo vamos a explicar ahorita. El modelo libreta ya no va a utilizar el array list directamente, sino que ahora vamos a comunicarnos con un objeto para que sea el objeto el que se comunique con la base de datos. Es decir, nosotros teníamos en el viaje de los datos de la vista al controlador, ¿sí? Para esto no hay ningún problema. Nosotros nos movíamos de la vista al controlador y el controlador agregaba los datos, sacaba la tupla de la vista y la agregaba a la libreta. Luego, si yo quería mostrar en un JList o en un JTable, el controlador sacaba los datos de la libreta y los mandaba al JList. En el ejemplo con el que empezamos la clase, este modelo tiene un método guardar en la agenda, ¿ok? Si nosotros abrimos, esto de acá, este modelo tiene guardar archivo y tiene cargar desde archivo. Es decir, si yo tengo acceso a esta clase, tengo acceso directamente a la información en persistencia donde se almacena. ¿Por qué? Porque forzosamente el método necesita el nombre y la ubicación. Entonces, si ustedes se fijan, en este pequeño ejemplo de acá, conectarse a la persistencia lo hace directamente la libreta. La gracia del modelo vista controlador era separar el modelo de la vista, que nosotros tuviéramos la vista por aparte. Pero en el modelo nosotros podemos hacer la conexión tanto a la base de datos como a los archivos de texto. Este pequeño señor de aquí, el Data Access Object, dice no. Eso me parece completamente inseguro. Vamos a hacer algo. Vamos a crear un elemento intermedio entre la persistencia y el modelo de datos. De manera que si tú quieres acceder a los datos,
le tenés que pedir permiso a él. Si el controlador quiere que el modelo saque información de aquí, lo tiene que hacer forzosamente a través del DAO. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo agrego un contacto y se lo mando al modelo de datos, hasta ahí todo está bien. Pero cuando yo quiero mandarlo a persistencia, el DAO abre las puertas, recibe la información, cierra las puertas y él mete la información en la base de datos. Cuando yo quiero leer desde la base de datos, el modelo le pide al DAO. El DAO hace la consulta, cierra la conexión a la base de datos y le regresa el resultado de la consulta. Es decir, el único que interactúa con la base de datos es el DAO. Todos, para poder acceder a lo que está en disco, en almacenamiento secundario, tienen que pedírselo al DAO. Y esa es una capa más de seguridad. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para eso vamos a utilizar el Java Database Connectivity, que es el intérprete universal de Java para base de datos. Este es un objeto conector. Cuando ustedes estén en otro lenguaje de programación y se quieran pegar a Oracle, van a utilizar un objeto conector. Se van a pegar a MySQL, van a utilizar un objeto conector. Este objeto conector me permite conectarme. Para eso es un objeto conector. Entonces, ¿qué es conectar? Es establecer un enlace entre el programa y la base de datos. Si está en un servidor externo, es a través de una URL de conexión. Si es una base de datos en un archivo, pues lo que ocupo es la dirección del archivo. El JDBC o el objeto conector de bases de datos, porque una cosa es la base de datos, ¿ok? Una cosa es la base de datos. El objeto conector me permite acceder a ese objeto base de datos y lo primero, pues obviamente es conectarme con él. Una vez que estoy conectado, puedo crear y ejecutar consultas, sea un insert, sea un create, sea un update, sea un delete, sea un alter table, sea un create view, sea un create database. ¿Okay? Me permite crear y ejecutar sentencias SQL y es el encargado de manipular los resultados de esas consultas. El JDBC es el puente entre la base de datos y el programa. El objeto conector es el puente entre el sistema gestor de bases de datos y su aplicación. Ahora, el Data Access Object tiene muchas maneras de funcionar. Generalmente funciona junto con algo que se llama Data Transfer Object. El DAO, Data Access, como su nombre lo dice, objeto de acceso a datos, lo único que hace es pegarse a la base de datos, enviarle la información o recibir la información. Y luego se la pasa a un objeto de transferencia de datos para que sea este objeto el que le mande a la vista o le mande al controlador la información que ha obtenido. Pero nosotros vamos a prescindir de él. Nosotros vamos a hacer en este ejemplo directamente que el controlador sea el mismo DTO, para que vean que los patrones de diseño no, o sea, no es una ley escrita en piedra de cómo los tenemos que manipular. Vamos a usar el concepto de DAO, pero vamos a prescindir del DTO como DTO. Entonces, nosotros tenemos un objeto con la lógica del negocio. El objeto que tiene la lógica del negocio es el controlador, porque el controlador agarra los datos de la vista y los mete en el modelo, se encarga de pedirle al modelo que ejecute sus métodos y luego agarra los datos de este modelo y se los regresa a la vista. Eso es lo que está haciendo el controlador. En MVC, en modelo vista controlador, él es el que tiene la lógica del negocio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Así como el controlador saca los datos de la vista y se los pasa al modelo, que el controlador se pegue al DAO. El controlador le pide al DAO los datos y los manda al modelo. El controlador le pide al DAO los datos y los manda a la vista. ¿Qué es lo que va a hacer el DAO? El DAO es el que se conecta y puede guardar información en las tablas de la base de datos o puede leer la información de la base de datos. Es decir, yo tengo que hacer un select. Quiero que me muestres todos los contactos. Quiero que me muestres todos los estudiantes. Entonces, este Data Access Object se conecta a la fuente y dice, me conecté, ya me conecté. Ok, necesito que corramos esta consulta y le manda el query. Le dice, ok, seleccionen el asterisco de la tabla estudiante. Pues viene el motor de base de datos y le envía la respuesta del query. Cuando el Data Access Object tiene la respuesta del query, cierra la conexión a la base de datos. Eso significa que la base de datos está protegida. El resultado de la consulta está en memoria RAM. ¿Qué es lo que pasa? Si una persona agrega una nueva fila a esa tabla, no la voy a ver aquí, porque el DAO abre la conexión, ejecuta la consulta. Cuando la consulta me agrega un resultado, agrego ese resultado, lo tomo para mí, cierro la conexión a la base de datos y se lo mando al controlador. Que en este caso nosotros teníamos un DTO. O sea, en realidad lo que cuando el controlador me está pidiendo la información, el Data Access Object se conecta a la base de datos, saca la información y se lo pone al DTO. Y el Data Access Object le dice al controlador, ya saqué la información. ¿Y dónde está? La tenés que venir a buscar acá. O sea, tú me la pides a mí, pero la vas a obtener de acá. Eso es más seguro, pero es un paso más. Tener que estar programando el DTO es un paso más y tiene toda programación avanzada para estar trabajando en este jueguito de ir y venir a la base de datos. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es conectarse a la base de datos. Si no me he conectado a la base de datos, no puedo hacer absolutamente nada. Pero más que conectarse a la base de datos, tengo que crear la base de datos. Entonces, nuestro CRUD, para poder hacer el CRUD, lo primero que tiene que existir es una conexión. Entonces, asumiendo que tenemos una clase contacto, vamos a crear una clase contacto DAO. Creamos la clase DAO y definimos la URL de conexión. Y como va a ser JDBC, vamos a decir JDBC a SQLite y en vez de darle una URL, que se puede dar una URL, le vamos a dar el nombre del archivo. Si el archivo de la base de datos no existe, no se genera una excepción, sino que SQLite lo crea automáticamente. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Primero, veamos la clase contacto, ¿ok? Veamos la clase contacto, vamos a movernos aquí, claro que sí. Veamos la clase contacto. Nosotros aquí tenemos, ¿ok? Nosotros aquí tenemos una clase contacto. Tiene su ID de contacto, nombre, teléfono y dirección. Tiene su constructor parametrizado y tiene un constructor sin ID. La pregunta es, ¿por qué un constructor sin ID? Ok, vean, si ustedes utilizan campos autoincrementales, ese valor del ID se va a generar en el insert. Entonces, de ahí lo puedo tomar. Una cosa es que yo lea de la base de datos, necesito el ID, porque este es un objeto contacto, el objeto tiene la estructura de la tabla, entonces obviamente cuando yo leo tengo un ID, pero cuando yo leo desde un formulario y lo mando al insert o el ID se lo coloco yo,
o he dejado como autoincremental en la base de datos. Entonces, puedo crear un objeto sin ID si mi intención es mandarlo a la base de datos. También puedo tener un constructor sin parámetros que me va a colocar valores por defecto. Los setter y getter de cada una de mis columnas y el método toString para obtener la información que yo necesito de cada una de estas tuplas. Entonces, esto ya lo hemos creado. A la fecha, nadie de los que está acá debería tener problemas creando una clase que es una entidad en la base de datos. Nadie debería tener problemas con eso. Lo nuevo es este señor de aquí, contacto DAO. Para cada tabla estoy creando un DAO. Ojo, para cada entidad estoy creando un DAO. Bien, entonces, private string, URL, JDBC, SQLite, y en vez de ponerle la dirección, ¿ok? En vez de ponerle la dirección acá de a donde está el servidor, estoy diciendo que es un archivo local, libreta database. Es un archivo .database. Y vamos a crear un objeto de la clase connection que se llama con. ¿Ok? Connection, Java SQL. ¿Okay? De mi clase, de mi paquete, de Java SQL, voy a utilizar la clase connection. Este connection es un objeto y está pensado para conectarse a bases de datos. Acuérdense que vamos a ocupar el JDBC. No estoy utilizando SQLite. Aquí le estoy diciendo que me voy a conectar con una base de datos SQLite. Yo pude haberle dicho aquí, me voy a conectar con MySQL. Yo le pude haber dicho, me voy a colocar con Oracle. Claro, cada base de datos tiene su propia abreviación que colocarle. Aquí estoy diciendo, el JDBC va a trabajar con una base de datos SQLite y la base de datos que voy a utilizar, que está dentro de este sistema, dentro de este motor, se llama libreta database. Y ahí está la URL. Ahora, el encargado de hacer la conexión va a ser este objeto con de acá. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo vamos a crear nosotros, okay, nuestro constructor? Pues intentando hacer la conexión. Porque una cosa es que la tabla no exista y otra cosa es que haya un error en la conexión. Entonces, connection, este objeto conexión, mando a llamar a la clase driver manager y de driver manager, que está en SQL, utilizo el método getConnection y le mando la URL. El que hace la conexión es el driver. Vean que el driver está mandando a llamar a obtener la conexión. ¿La conexión a quién? A esta URL. Mediante JDBC a una base de datos SQLite con la base de datos llamada libreta.db o el archivo libreta.db. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Si esta conexión es exitosa, ¿okay? Entonces este objeto con lo que ha guardado es esa conexión. Es un objeto del tipo conexión. Y aquí lo que tenemos es un getConnection. Entonces, con, que es un connection, aquí es donde se inicializa, porque lo que este le regresa es un connection. Pues con ya está conectado. Si con ya está conectado, significa que el archivo existía, que SQLite está cargado en el programa y que no tenemos problemas con JDBC. Si todo eso está bien, mando a llamar al método crear tabla si no existe. Si por alguna razón no existe dentro de mi proyecto agregada la librería SQLite, que es una librería de terceros, no es una librería estándar, o no existe la base de datos, o este JDBC tuvo un conflicto, ahí es cuando se genera la excepción. Entonces, yo agarro la excepción, que es un objeto exception, en este caso SQL exception, y luego digo error al conectar a la base de datos, y como los objetos conexión, pues ya tengo el get message.
Bien, y hemos creado la conexión a la base de datos. Me quedo acá, espero haberme dado a entender, agradezco muchísimo su atención, coman bien, duerman bien, hagan ejercicio, no olviden protector solar, bálsamo labial. Mañana continuamos